tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy estaremos hablando del profeta Ezequiel. Posiblemente hablaremos en este programa y en el próximo programa estaremos hablando de dos capítulos interesantes en el libro de Ezequiel, el capítulo 37 y el capítulo 47. El profeta Ezequiel fue uno de los profetas más interesantes que ha dado la historia de Israel. Su llamado profético ocurrió cuando él tenía 34 años y ocurrió precisamente por un llamado, digamos, muy coyuntural en una situación muy difícil de la nación de Israel. Israel había pecado contra Dios, había desobedecido, se había dado a la idolatría, a la rebeldía, al orgullo nacionalista y religioso, y esto le costó una deportación. Ellos criticaron a la parte norte en cierta ocasión. La parte norte fue llevada por los asirios por las mismas consecuencias y las mismas causas. Y luego más tarde, años más tarde, la parte sur, Judá, fue llevada en cautiverio por nada más y nada menos que los babilónicos. Esto les costó 70 años de cautiverio, según el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era el profeta de turno en la época antes del exilio, y habló acerca de este exilio que serían 70 años. Y así ocurrió. La nación de Israel estuvo 70 años en cautiverio, primero por el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. El profeta Ezequiel le tocó profetizar en una época en que la nación de Babilonia se llevó en 3 ocasiones diferentes a los israelitas de su tierra. La primera ocasión o la primera deportación ocurrió llevándose la élite de la nación israelita. Ahí está Daniel y sus amigos. Años después vino por un segundo grupo, un aproximado de 10,000 cautivos, y en ese segundo grupo encontramos al profeta Ezequiel. Ezequiel le tocó estar con su pueblo, llorar con su pueblo, sentarse con su pueblo, ver la devastación tremenda, ¿verdad? Y el esparcimiento y la diáspora de la nación israelita a través de todo el imperio babilónico. En el área que le tocó específicamente a Ezequiel, Ezequiel se sentaba allí en el río y lloraba con los que lloran, ¿verdad? Porque sabía la situación difícil de la nación. Una época extremadamente difícil. Y más porque Ezequiel, ¿verdad?, venía como un profeta de Dios y no venía con palabras halagüeñas, ni venía con palabras, digamos, que muchas veces las personas quieren oír de voz de un profeta. El profeta Ezequiel fue responsable con el mensaje directo de Dios a la nación. Y era un mensaje donde le estaba diciendo no solamente la deportación durará 70 años, sino también 11 años después de estar Ezequiel en su oficio profético, tuvo que profetizar una tercera invasión de la nación babilónica a Israel, y en este caso para destruir no solamente o llevarse cautivo a algunos de ellos, sino para destruir las murallas de Jerusalén y el templo. Triste, o sea, un profeta tener que decir a la nación no palabras halagüeñas, no palabras bonitas, no palabras de prosperidad, sino palabras donde una nación del norte, en la cual ellos ahora estaban cautivos, iba a tener un tercer intento, y ese tercer intento le iba a costar a la nación israelita que el templo hermoso que se había levantado en la época de Salomón y había sido una de las 7 maravillas del mundo, uno de los templos donde la gloria del Señor, ¿verdad?, había descendido con poder y gloria, este gran primer templo que hacía a los judíos muy orgullosos de él, había sido derribado, y fue derribado por los babilónicos. Y no solo el templo, sino las murallas que rodeaban toda Jerusalén y que era una protección para la ciudad. El profeta Ezequiel le toca tristemente tener que profetizar en un momento difícil. Bueno, porque ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta? Un profeta es la voz de Dios. Un profeta
es aquel que trae lo que está en el corazón de Dios al pueblo. Ese es un profeta. Un profeta va a decir lo que Dios quiere que diga, si es un profeta verdadero, a su pueblo. O sea, el profeta va a oír, el profeta va a ver, el profeta va a sentir lo que está en el corazón de Dios y lo va a transmitir al pueblo. El profeta ve, el profeta oye, el profeta entiende, el profeta tiene revelación de la palabra y la proclama. Alguien dijo en cierta ocasión, muy acertadamente, que la unción profética trae restauración del trigo, esa es la palabra, trae restauración del vino, ¿verdad? Del vino, esa es el gozo del Espíritu. Y en tercer lugar, trae restauración del aceite, esa es la unción y el poder de Dios. Ciertamente, ese es un llamado profético, aquel que edifica, que restaura, que levanta, que exhorta, que anima, pero también aquel que reprende, que dice las verdades para alinear a la nación o a alinear una familia o alinear una persona. El profeta está puesto entonces, puesto por Dios para restaurar, edificar, reprender y aún levantar y también resucitar al pueblo de Dios bajo una unción poderosa del Espíritu. La mayor profecía, y es importante que lo entendamos hoy, porque estamos hablando del oficio de profeta o las funciones de un profeta. En este caso, vamos a hablar mucho del profeta Ezequiel y del capítulo, como les dije, 37 y 47 de Ezequiel. La palabra mayor que podamos encontrar es el mayor profeta. La palabra de Dios es el mayor profeta, es la mayor profecía. Y cuando un profeta viene y dice algo, es solo para confirmar, para, ¿verdad? Confirmar lo que se ha revelado ya en su palabra escrita. Así que no podemos quitar, no podemos añadir a lo que está la palabra escrita, porque la palabra escrita es la mayor profecía. Muy importante. Si un profeta viene diciendo algo, aunque luzca o parezca muy hermoso, muy bonito, pero está fuera de la regla principal de práctica divina, de práctica para nuestra vida cristiana, que es la palabra de Dios, y se desalinea de la palabra, por muy bonito que venga el profeta, por muy bonitas palabras halagueñas que nos quiere decir, por mucha exhortación para animarnos, por mucha prosperidad que puedan traer sus palabras, si no está alineado a la palabra de Dios, recuerden, no es una genuina palabra profética. Otra cosa importante en un profeta es que la palabra que un profeta dice se cumple. Y ahí lo tenemos en Samuel. La palabra del Señor dice que ni una sola palabra de la que dijo Samuel cayó a tierra. O sea, se cumplió. Y todo el pueblo supo que era un verdadero profeta en Israel. Así que el pueblo de Israel estaba en cautiverio y el profeta le tocó, el profeta Ezequiel en este caso, le tocó profetizar en una época difícil, en una época donde la condición espiritual del pueblo estaba, ¿verdad? Tétrica, realmente una condición deplorable. En el capítulo 37, versículo 1, vamos a estar viendo al profeta que tiene una visión poderosa. Algo que caracterizó el ministerio profético de Ezequiel, a diferencia de otros ministerios proféticos. Recuerde, cada profeta tiene un llamado, una asignación, una misión diferente. Algunos son más videntes, otros escuchan más en el espíritu, otros pueden percibir, otros pueden trasladar el sentir que hay en el corazón de Dios al pueblo. En este caso, el profeta Ezequiel es un profeta vidente, un profeta que es capaz de ver en el mundo espiritual. Y muchas de las cosas que vemos en el libro de Ezequiel son profecías majestuosas, símbolos enormes, que a veces hasta quizás no lo pudiéramos entender si no lo estudiamos detenidamente bajo la inspiración y la dirección del Espíritu Santo. En el capítulo 37, Ezequiel va a describir la condición espiritual en la que se encontraba la nación israelita. Estaban dispersos, estaban desunidos, no había conectividad, la unidad se había perdido
perdido la esperanza, el desánimo había tomado lugar, la gente estaba, ¿verdad?, de un lado para otro, no sabían lo que iba a suceder. Así era en la época en que Ezequiel le tocó profetizar, quizás un poco como los días de hoy o algunas naciones a las cuales quizás estemos hablando en esta noche, o familias que quizás se sienten desunidas, que quizás se sienten desarticuladas, ¿verdad? Donde no hay conectividad, no hay unidad, no hay amor, hogares disfuncionales, naciones disfuncionales, situaciones muchas veces de desesperanza, de vacío, de esterilidad. Así estaba la nación de Israel. Dice en el versículo 1 del capítulo 37 de Ezequiel, entrando en materia acerca de la condición espiritual de la nación y lo que Ezequiel empieza a ver y cómo Dios lo usa para traer incluso esperanza, porque eso es parte de la labor profética, aun cuando un profeta hable fuertemente o incluso confronte o incluso trate de sacudir en un momento determinado con la palabra profética una vida, una familia, una nación. No lo hace Dios a través del profeta con el propósito de destruir, ¿verdad?, ni de aniquilar, al contrario, con el propósito de levantar, de traer esperanza, de traer un futuro, de mostrarle la necesidad de que el corazón del pueblo, de la nación o de una familia o de una persona se vuelva a Dios. Así que nunca un profeta habla con un espíritu de destrucción, sino habla la verdad de Dios, pero la verdad de Dios para sacudir, para renovar, para resucitar, para levantar, como les dije, sea una nación, una familia, una persona, y ponerla en pie para llevar a cabo a través de ella un propósito eterno. Veamos lo que dice el capítulo 37 a partir del versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Qué tremendo. El profeta de pronto se encuentra en un laberinto espiritualmente hablando. Él está en el espíritu, Dios lo ha tomado en el espíritu. Él es capaz de ver como vidente la condición espiritual de la nación israelita. Y el Señor no lo llevó a lugares tranquilos y bonitos. El Señor no le mostró un panorama, ¿verdad?, placentero, para nada. Le está mostrando un panorama tremendo. Y a muchas veces el Señor nos va a meter a nosotros, a ti y a mí, en laberintos intrincados de crisis y necesidades. No necesariamente en un panorama muy hermoso. Nos va a meter en laberintos de crisis, de problemas, de dificultades, de cosas que no entendemos, de cosas que parecen que ya deberían estar resueltas y no están. Y el Señor metió a Ezequiel en el espíritu, en ese valle de huesos secos. Ahora, interesante para los judíos, un cuerpo muerto no debe permanecer fuera, debe ser enterrado, es una deshonra, pero ya no estamos hablando de un cuerpo muerto, ya estamos hablando de huesos, ya la vida incluso del cuerpo se ha ido, el cuerpo se ha descompuesto, el cuerpo está en una situación impresionante, ya el cuerpo está diseminado como huesos, ya los huesos están bien secos, ya han perdido toda la esperanza, hay una desunidad, un hueso por aquí, un hueso por allá, un hueso por acá, ¿verdad? El fémur por aquí, la tibia por allá, un antebrazo por aquí, la calavera por allá, la cabeza, y así sucesivamente. O sea, el profeta en el espíritu empieza a caminar en un laberinto de huesos secos porque se ha perdido la esperanza. Y en ese momento el Señor le pregunta algo tremendo a Ezequiel. Bueno, déjenme decirles algo, queridos hermanos. Esa era la condición de la nación israelita en ese momento, por su pecado, por su idolatría, por su rebeldía religiosa, por su arrogancia, por su soberbia. Habían ido a la cautividad, era un juicio a través de una nación pagana sobre la nación de Israel. Pero qué curioso, porque eso muchas veces puede suceder en el día de hoy también con la iglesia, con sus hijos. Nosotros, ¿verdad?, somos descendientes de Abraham por la fe, así como lo es
Israel, y no todos los que se dicen israelitas son verdaderamente israelitas, sino los que son de la fe puesta en el Señor. Dice en Romanos capítulo 9 del versículo 7 en adelante, interesante lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, hablando de la nación de Israel. Dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo por la fe. Así que no todo el que se diga es, no todo el que se diga es, no todo el que se diga israelita lo es verdaderamente, sino por la fe, ¿verdad? Por la fe, descendiente de Abraham. Promesa en Isaac. Muy importante esto. De igual manera nosotros, capítulo Romanos, capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los son hijos según la promesa. Esos son los que son contados como descendientes. Muy importante, somos descendientes de Abraham, tanto los israelitas como nosotros, ¿verdad? Por la promesa. Y la promesa viene por la fe. Nosotros somos hijos de Dios por fe, tanto judíos como gentiles. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre aquellos que se llaman pueblo de Dios, hijos de Dios. Nosotros también podemos llegar a ser y somos pueblo de Dios por la fe, por haber creído. Mira lo que dice Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que somos descendientes de Abraham, herederos por una promesa de fe. El profeta es llevado por el Señor para hablarle a la nación israelita de su condición espiritual debido a una deportación. Y la condición espiritual es que están secos en gran manera, perdieron la esperanza, no hay absolutamente nada, no hay vida en ese cuerpo, y de pronto el Señor le está hablando no solo a ellos, sino a nosotros que también somos herederos según la promesa, hijos de Dios, como lo son ellos. Si han conocido al Señor por la fe. Muy importante esto, muy importante. El profeta es llevado y puesto en un valle de huesos secos, que eran muchísimos, dice la escritura, pero secos en gran manera. Y el Señor le hace una pregunta, curioso, al profeta, y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. O sea, Ezequiel no tiene esperanza en los huesos. Él está viendo los huesos sin esperanza. Él no puede decir que los huesos cobrarán vida, pero el Señor, que es el creador, no solo de la carne, de los tendones, de los músculos, de la piel, sino aún de los huesos, sabe, ¿verdad? Y tiene el poder para poder levantar lo que él quiere levantar, aún en la condición de hueso. Ezequiel no tenía confianza en los huesos, no podía saber si los huesos se iban a levantar o no, pero él sí tenía confianza en el Dios que sabe y que puede levantar y tiene el poder para levantar, perdón, cualquier cosa muerta. Muy importante, muy importante. Así que aun cuando aquellos huesos habían perdido la esperanza, se habían secado, estaban dispersos, no había conectividad, Dios manda al profeta Ezequiel a que le hable a los huesos. Interesante. ¿Puede un profeta hablarle a los secos? ¿Puede un profeta de Dios, por el poder de la palabra de Dios a través de su boca, puede un profeta hablarle a las circunstancias? ¿Puede un profeta hablarle a situaciones contrarias, situaciones secas, imposibles, estériles, infructuosas, imposibles para la mente humana, pero no imposibles para Dios? ¿Puede un profeta hablarle a los secos? Por supuesto. Así que el Señor capacita a Ezequiel, ¿verdad? Para hablarle. Y le dijo en Ezequiel 37:4, el Señor a Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos,
oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Qué poderoso, qué poderoso. Qué visión tan poderosa. Ocurrió un ruido porque cuando Dios envía la palabra profética, la palabra de poder bajo la autoridad del Espíritu para hablarla sobre cualquier circunstancia, sea seca, estéril, infructuosa, sea una familia, sea una nación, sea una vida personal, el poder de Dios, el poder creativo de Dios, el poder de la palabra, el poder que cambia, trae ruido, trae estremecimiento. Algo ocurre. Yo siempre digo que el ruido no produce poder. Escuchen bien, porque hagamos mucho ruido en un lugar, eso no produce poder, pero puede ser que el poder sí produzca ruido. Ahí está la diferencia. El poder produce ruido. El ruido no produce poder, pero el poder produce ruido. Y ocurrió un ruido poderoso, un ruido tremendo, ¿verdad? Y comenzaron los huesos a moverse. Los huesos comenzaron a moverse, ¿verdad? Y dice la palabra que los huesos comenzaron a venir, los tendones, la carne y se cubrió de piel, porque Dios es un Dios de vida. Y cuando nosotros declaramos la palabra con autoridad, Él se mueve, hay un ruido, hay un temblor. Y cuando Él se mueve, ningún hombre puede predecir qué es lo que Dios hará y cómo lo hará. El poder de la oración, el poder de la palabra y el poder de la fe, ¿verdad? Se unen en esa palabra profética para traer vida a lo que está muerto, para resucitar lo que está perdido, para dar vida aún a lo seco, a lo que está aún muy seco. Dios le puede dar vida. Y comenzó el ensamblaje de los huesos, del esqueleto. Vino tendones, carne, músculos, pies, ¿verdad? Y se formó un cuerpo que es el traje del alma. El cuerpo es el traje del alma, el templo del espíritu, la habitación de Dios. Necesitamos la estructura, necesitamos un cuerpo formado y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Vinieron tendones. ¿Qué son los tendones, hermano? ¿Qué son los tendones? Los tendones son un tejido conectivo, ¿ah? Un tejido conectivo. Une los músculos a los huesos. Esos son los tendones. Unen los músculos a los huesos. Esto le da movimiento, le transmite la fuerza de la contracción muscular al cuerpo. Los tendones puede producir un movimiento. Debido a los tendones hay movimiento en el cuerpo, puntos de conectividad, puntos de poder, puntos de fuerza. Vino carne o músculo, también no solamente tendones. Aquellos huesos se unieron, una estructura, una conectividad, comenzó la unidad del cuerpo, carne o músculos, el sistema muscular, los órganos, ¿verdad? Son protegidos por este sistema muscular. Hace que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, el sentido, la carne y los músculos. Así que sirve también la carne o los músculos como protector de todos los órganos. Muy importante. En tercer lugar, la piel. La piel es una barrera protectora que defiende, que protege al organismo, al cuerpo. Mira qué interesante. Así que vinieron tendones, vino carne o músculos y vino también la piel y se formó un cuerpo. Mira lo que dice Colosenses 2:19. Nosotros debemos estar asidos a la cabeza, que es Cristo, la iglesia. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da
Dios. Así que la necesidad de la unidad del cuerpo, qué importante es por la palabra profética, por la palabra hablada, por la autoridad de la palabra, la unidad del cuerpo. ¿Cuánto necesitamos la unidad del cuerpo hoy? ¿Cuánto necesitamos que el Señor hable a cada parte del cuerpo, a cada miembro del cuerpo? Nosotros somos el cuerpo. Cada hermano, cada hermana en la iglesia es un miembro importante en el cuerpo y todos somos necesarios. Hay diversidad en el cuerpo, no somos todos iguales, ni tenemos los mismos dones, ni tenemos las mismas capacidades, pero somos un solo cuerpo. Hay diversidad y colorido en el cuerpo, pero es un solo cuerpo, la iglesia. Así que qué importante es la estructura y la palabra profética, el poder de la palabra, la autoridad de la palabra trae unidad en el cuerpo. Así que no debemos estar comiéndonos unos a otros en el chisme, en la murmuración, en el que yo tengo, en el que tú no tienes, en que mi don más importante que el tuyo, porque eso destruye al cuerpo, eso trae desunión al cuerpo, en vez de conectividad, unidad, ¿verdad? Unidad en el cuerpo. Hay diversidad y colorido, pero al mismo tiempo debemos mantener la unidad del cuerpo. Se formó un cuerpo como una figura definida, pero qué interesante, ahí estaba el cuerpo, pero sin movimiento, sin vida. Ezequiel vio el cuerpo, ¿verdad? Vio que ya el cuerpo estaba unido, que había conectividad, pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? No había vida y nadie puede levantar un cuerpo muerto, inerte. Usted le levanta un brazo a un muerto y cae. No hay vida, no hay vida. Así que sin el espíritu el cuerpo está muerto. Y una cosa curiosa, cuando una persona muere, el cuerpo se vuelve más pesado. Así que no hay manera de arrastrar a un cuerpo muerto. A veces queremos empujar la iglesia, queremos empujar a los hermanos, queremos que la gente haga algo, que la gente ore, que lea la palabra, que se una, las familias que venga la iglesia, que vengan los hermanos. Siempre hay excusas, no puedo por esto, por aquello, hoy no puedo orar, mañana no puedo venir a la iglesia, hoy llovió, mañana nevó y así sucesivamente. No podemos empujar a un cuerpo muerto, solo el espíritu le da vida al cuerpo, como en el principio. En el principio, queridos hermanos, allí estaba Adán formado del polvo de la tierra, pero hasta que Dios nos sopló el ruá en hebreo es viento, aliento, vida, hasta que su espíritu, hasta que nos sopló el ruá, neuma. En el Nuevo Testamento griego, en el griego, neuma es igual que ruá en hebreo, significa viento, aliento, vida. Muy importante, nadie puede levantar a un cuerpo muerto, no tenía movimiento, no tenía vida. Bien, y vamos a terminar esta primera parte, ¿verdad? En este día y continuaremos hablando del mismo capítulo 37 del profeta Ezequiel en el próximo programa. Les voy a dejar con esto, una iglesia que aunque tenga una estructura de iglesia, ¿cuántas veces no tenemos una estructura de familia, una estructura de denominación, una estructura, ¿verdad?, de iglesia? Tenemos aparentemente una unidad, un cuerpo, pero el cuerpo no tiene vida, no tiene movimiento, ¿verdad? No se puede levantar, no tiene energía, no tiene fuerza, está muerto, está inerte. Así ha venido por el poder de la palabra, nos une, ¿verdad?, como familia de fe. Porque la palabra se ha dado, la palabra se está dando, pero necesitamos que haya un soplo, un ruá, un neuma de Dios. Así que la iglesia ha estado en los últimos tiempos en un sueño, en un letargo espiritual, en un adormecimiento, en una vida frívola, superficial, en costumbres, en legalismos, en entretenimiento, en desunión, en mortandad, hueso seco, muy seco, dispersos y divididos. Y aun cuando el poder de la palabra quiere traer unidad,
como cuerpo a la iglesia está como estructura, como cuerpo, pero necesita el poder, el ruá, el viento del Espíritu. Continuaremos hablando del capítulo 37 en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Conéctate para que sepas lo que pasó en este capítulo 37 y después continuaremos hablando del profeta Ezequiel en el capítulo 47. 37 y 47 de Ezequiel lo estaremos estudiando por algunos programas. Bendiciones, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Como les dije, Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.